Bien, Yochero, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Gracias, hijo, por esa amorosa presentación. Tú sabes que eres un hijo en esta casa. Para mi esposa y para mí, nosotros tenemos un gran amor hacia ti y hacia tu familia. Y le doy gracias al Señor porque antes del COVID pudimos visitarte una vez, estando allí en Holanda, y disfrutar de su hospitalidad, del cariño y, por supuesto, tantas memorias tan lindas de Bolivia y, por supuesto, que de aquí de Chile. Yo sé que hay mucha gente que dice que Dios le dijo que ellos ya sabían que esto iba a pasar. Hay mucha gente desenterrando profecías y yo respeto todo eso, pero debo ser honesto con ustedes. No sé dónde estaba yo, pero esto a mí me tomó completamente por sorpresa. En el mes de febrero yo no estaba pensando que iba a estar viviendo lo que estamos viviendo ahora en agosto. Me sorprende y no descarto, no desmiento lo que otros dicen. Que curiosamente, como dicen por ahí, después de la guerra todos son generales. Y aparece gente que dice que esto fue dicho. Voy a ser sincero con ustedes, saben que así es. Si Dios me hubiera dicho a mí que esto iba a pasar, yo hubiera ido a cada rincón del mundo con todas mis fuerzas a decirle a la gente que se preparara para esto. Ahora, la Biblia nos dice que tenemos que estar siempre preparados y probablemente después que esto comenzó, me refiero al COVID, entonces comenzamos a entender que esto podría no ser algo breve y podría ser algo que llevaría más tiempo de lo previsto, pero antes de que esto sucediera, yo no sabía esto. Y me imagino que a Dios tampoco lo ha tomado por sorpresa. Yo no creo que Dios es el autor de esto. Yo no creo que Dios está detrás de esto. Pero de una cosa estoy seguro, y es que Dios tiene más que propósitos con esto. Y Dios tiene planes. Y dentro de las cosas que se han dicho, el pueblo de Dios, debíamos tomar este tiempo como un tiempo de fuerte búsqueda de Dios, de meternos fuerte con Dios, de crecer, de aprender y de estar preparados para los días que vienen después de esto. Porque como algunos han dicho, vienen días de poderoso avivamiento. Junto con avivamiento sabemos que hay persecución, hay lucha, hay mártires, pero yo creo que somos una generación privilegiada de poder vivir estos momentos y de ver cosas para los que vivieron muchas generaciones antes que nosotros. Y un seminario como este es parte de lo que sí tenemos que estar haciendo como pueblo de Dios, buscándole, preparándonos, entrenándonos, activando nuestro espíritu, nuestra fe, nuestros dones para todo lo que Dios tiene. Pero lo que sí me acuerdo es que yo estaba en Colombia hace un tiempo atrás, ni siquiera muchos años atrás, y conversando con un amigo le pregunté, ¿qué estás leyendo? Porque esta es una de las preguntas que a mí me gusta hacerle a la gente cuando conversamos. Me gusta saber qué estás leyendo. Ahora, generalmente un cristiano te va a decir, estoy leyendo la Biblia, pero aparte de la Biblia, ¿qué estás leyendo? Entonces, le pregunté a un amigo y me dijo, no te quiero decir lo que estoy leyendo, porque si te digo no me lo vas a creer. Y como dice el dictado, lo que capta tu atención estimula tu deseo. Ahora yo quería saber qué estás leyendo.
Incluso me sorprendió porque me dijo, estoy leyendo un libro que no es cristiano. Es un pastor de una congregación numerosa, leyendo un libro no cristiano. ¿Y qué libro estás leyendo?, le pregunté. Y me dijo, estoy leyendo un libro pequeño, simple, popular, lo puedes encontrar en cualquier feria pública en la calle, y se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Y cuando escuché eso, dije, ¿quién escribiría un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Es decir, lo escribiste para un ratón. Entonces, me dijo, mira, tienes que leerlo para entenderlo. Y ese libro llegó a mis manos. Y les cuento una cosa, después de leer este libro, tuve que volver a leerlo nuevamente. Y después de leerlo por segunda vez, volví a leerlo nuevamente y como que me quedé atrapado en la historia de este libro. Y espero que algunos de ustedes también se queden atrapados ahora, porque lo puedes bajar hasta por PDF, hasta gratuitamente. Pero es la simple historia de unos personajes, un par de pequeños ratoncillos acostumbrados a obtener el queso siempre de la misma forma. Y de pronto un día uno de estos se da cuenta que el lugar desde donde siempre extraen el queso tan necesario para su sobrevivencia, se da cuenta que va quedando poco y que ya no es de la misma calidad. Hasta que llega el día en que esta vida que transcurre tan normal para ellos se complica porque se termina el queso. El lugar donde siempre estaba, ya no hay más. Y ahí comienza el drama de este libro. Y no te lo puedo contar porque lo tienes que leer, pero se trata de qué hacemos ahora, ya que siempre obteníamos el queso del mismo lugar y ahora ya no está ahí. O nos echamos a morir o simplemente nos calzamos y salimos a través de ese laberinto a averiguar si se fue a otra parte. Y eso es precisamente lo que ocurre. El queso que antes estaba en un lugar, se movió la estación. Y fíjate la habilidad del autor, Spencer Johnson, para ponernos un tema tan relevante en este momento que estamos viviendo como mundo. Y este es un libro que fue escrito hace mucho tiempo atrás, especialmente aquellos que estábamos acostumbrados a ciertas cosas que las hacíamos siempre de la misma manera que lo fuimos refinando, perfeccionando, mejorando, pero de pronto un día llega, ahora hay que reinventarse. Hay nuevas maneras, hay otras formas, hay otra fuente, hay otras técnicas, hay otras habilidades que uno tiene que aprender. Se trata de sobrevivir. Se trata de lo más preciado que necesita el ser humano para su sobrevivencia, el alimento. Interesante que después de haber leído este libro, no sé si te acuerdas, Joel, nos alistábamos para el gran encuentro, el Together en Tailandia, donde todos fuimos convocados a esta gigantesca reunión. Y fui invitado a preparar una palabra para compartir a un núcleo de personas. Y estando ahí buscando al Señor, vino la palabra de Juan, cuando Jesús encara a sus discípulos para decirles, me voy, ya no voy a estar con ustedes. Pero viene alguien y les aseguro que les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y los discípulos no entendían nada. ¿Cómo que te vas? Ahora que estamos comenzando a entender cómo funciona esto, nos dice que te vas. Yo solo me puedo imaginar el trauma, el shock que le produce a los discípulos la palabra allí en Juan 16. Me voy, ya no voy a estar con ustedes.
pero el Espíritu Santo, Él los va a guiar. Él los va a guiar a toda la verdad. Es tremenda la presentación que Jesús hizo, la introducción que hizo a la persona del Espíritu Santo. Y estudiando esta palabra y conectándolo con lo anterior del libro, me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros llegamos a estos puntos de transición en nuestras vidas? A estos puntos donde cosas que solíamos hacer con la mayor normalidad de pronto cambian. Y tenemos que adaptarnos a nuevas formas y aprender y salir de nuestros límites y entrar a lo desconocido. Es interesante que pareciera ser que toda la vida hasta aquí fue una preparación para este momento, pero me encanta la actitud de Jesús de introducir al Espíritu Santo. Él sabía, porque fue justamente en este mismo capítulo que Él les comisiona y les habla de cuál será la tarea de llevar la palabra a las naciones. Y Él sabía que esta tarea sería imposible de realizarla sin la ayuda, sin el auxilio, sin la guía del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos corrige, quien nos convence de pecado, quien nos lleva a la verdad. Al hablar de consejería cristiana, esto se hace tan relevante. Esta es una tarea imposible sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo. Nuestro mundo ha cambiado. Estos últimos 5 meses han generado cambios importantes, pero esto no es algo nuevo lo que estamos viviendo. Ya vivíamos en un mundo en crisis, donde el dolor, el sufrimiento era una realidad, solamente que ahora se ha uniformado. Yo he conversado con familias aquí en Chile que me dicen, la única cosa que cambió para mí es que ahora estoy más dentro de mi casa, pero mi situación económica, mi situación de salud, mi situación laboral, mi situación social no ha cambiado mucho. Ya vivíamos en un mundo donde las familias venían siendo blanco de un ataque directo del enemigo, con la llegada de nuevas ideologías, con leyes que se promovían y se promulgaban, con una iglesia que ya está siendo perseguida hace más de una década, donde nosotros en juventud con una misión podríamos darle a nuestros amigos una larga lista de mártires, de personas que no murieron, sino murieron perseguidos por su fe. Se le suma la situación que ahora tenemos. Entonces, muchas familias que están siendo blanco de estos ataques del enemigo. Familias donde hoy día las tasas de suicidio son altísimas y nosotros estamos conscientes de la gran cantidad de gente que está sufriendo en este mundo. Ayer escuchaba un médico decir acá en Chile que las enfermedades relacionadas con la salud mental ocupan el primer lugar en este país. Pero no es solamente en Chile, solamente que ahora se han multiplicado. Entonces, esto de consejería no es otra cosa que ayudar a la gente a tener esperanza, a buscar soluciones. Es emplear la palabra de Dios, es emplear los principios como el oyente activo. A veces no se trata tanto de lo que vamos a decir, sino de la importancia de saber escuchar como personas y como instituciones. Yo veo que muchas organizaciones están bajo una enorme presión social de tener que proveer consejeros. La policía necesita consejeros, los hospitales, las cárceles, las fábricas, toda organización que se quiere constituir. Pero aquí viene la primera pregunta esta noche, Joel.
En medio de todo esto y este gran abanico que es consejería, mucha gente no se ha preguntado todavía qué es lo más importante en consejería. Y la respuesta a la pregunta es otra pregunta. ¿Quién está aconsejando? ¿Quién está aconsejando? Esta es la pregunta más importante en consejería. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te está asesorando? ¿Quién te está guiando? ¿Quién dice que eso es lo correcto? ¿Cómo ha sido el proceso de dar por cierto que esto que te están diciendo es lo correcto? Cuando alguien te dice, amigo, mejor sepárese. Amigo, mejor divórciese. Amigo, si yo estuviera en su lugar, no querría continuar más con esa vida. Cuando alguien te dice, está bien que puedas unirte en alianza con ese socio, no importa si no es cristiano. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a alianzas, a uniones, a yugo desigual? La Biblia tiene una postura clara sobre eso. Y no me importa si es tu papá, tu hermano, tu mamá, no importa si es tu mejor amigo, la persona que conoces desde la infancia. En la Biblia, las alianzas tienen una importancia tremenda. Puede ser tu mamá. Hay reyes en la Biblia como Ocosías, que fue aconsejado por su propia madre y fue para su perdición, porque el consejo no venía de Dios. Y alguien podría decir, pero ¿cómo un padre le va a aconsejar mal a un hijo? Oiga, ¿en qué mundo vive usted? En el mundo en el que yo vivo, todos los días escucho de padres que aconsejan mal a sus hijos. Respeto un sinfín de cosas. Entonces, en este mundo bastante consumista en el que nosotros vivimos, estamos conscientes y sabemos que personas tienen problemas, pero la gran diferencia entre nosotros y otros es que un consejero cristiano quiere usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. Los principios que establece la palabra de Dios y ser el brazo de personas. Ahora, como regla general, tanto la consejería cristiana como la secular comparten el mismo deseo, que es ayudar a la gente a superar problemas, encontrarle significado a su vida, su identidad, ayudarles a encontrar su destino. Y convertirse en personas sanas, personas bien adaptadas, mental, emocionalmente. Yo sé que entre nosotros deben de haber personas que tienen alguna capacitación, algún título universitario, como tenemos algunos de nosotros, y algunos llevamos años aprendiendo esta profesión. Pero la palabra consejería, que puede tener tantos significados como ayuda, ofrecer consejo, intentar por lo menos remediar la situación, se diferencia de la consejería cristiana en el simple hecho de que la consejería cristiana es bíblica, es discipulado. La consejería cristiana tiene como meta, como objetivo, ayudar a la persona a ser un discípulo de Cristo. No solamente a sanar sus heridas, no solamente a entender su fracaso, no solamente a superar sus frustraciones, no solamente a traer orden al caos. No, eso es parte, eso es una añadidura.
Pero el objetivo principal de la consejería cristiana es ayudar a las personas a convertirse en discípulos de Cristo y por ende en discipuladores de otros y crear otros discípulos de Cristo. Y nunca pierda esto de mente, porque hay gente que me llama y a veces me llama gente que no conozco y gente completamente atea, pero me dice, no me hables de la Biblia, no me hables de iglesia. Y lo que yo le digo a estas personas, yo tengo solamente una cuerda en mi arpa, Cristo resucitado. Yo no puedo darte otra cosa distinta, porque yo soy un consejero cristiano. En cristianos o no cristianos, yo empleo la misma fuente, la palabra de Dios. Porque es la Biblia lo que cambia, es la Biblia lo que transforma a una persona, a una familia, a una nación. Son los principios de Dios. De ahí que yo me pregunto todos los días, ¿qué hace un consejero cristiano o llamado cristiano que no recurre a la Biblia, que no emplea la palabra de Dios? No está mal estudiar, no está mal perfeccionarse. Yo en este mismo momento estoy haciendo 2 cursos de especialización. Uno tiene que ver con el tema de ansiedad, que ha sido definido por Augusto Curi, una eminencia, el síndrome del pensamiento acelerado, donde hoy día se cree que un niño de 7 años tiene más información en su cabeza que el emperador romano a los 40 años. Y toda esta saturación de información genera una serie de trastornos y una serie de distracciones y de problemas en la conducta. Y yo estoy haciendo una especialización, pero absolutamente todo lo que estoy estudiando, yo lo someto a la palabra de Dios. Yo creo que la psicología no le quita ni le añade nada a la palabra de Dios. Al contrario, tiene que ser reinterpretada a la luz de la palabra de Dios. Por eso somos consejeros cristianos. Y a veces algunos cristianos se encuentran más entretenidos, más cool, más a la moda, más modernos. Emplear herramientas que se alejan de la palabra. Llámese terapia, método, sistema, mecanismo. Hay diferentes nombres para esto. Algunos llevamos años aprendiendo esta profesión. Y sabemos que consejería puede tener un sinnúmero de significados. Pero generalmente los consejeros preguntan sobre el pasado intentando remediar el presente. Básicamente de eso se trata. Preguntan sobre el pasado intentando remediar el presente. Eso te lo van a decir casi todos los manuales de consejería, de consulta. Porque hay desequilibrios, hay trastornos. Cosas que pueden causar problemas psicológicos y parte de esto puede ser un pasado mal resuelto, la raíz de un trauma. Por eso, una parte importante de la consejería, que es ayudar a resolver problemas, es encontrar la solución en la palabra de Dios. Como lo dijo una vez un autor brasileño, somos solucionadores de problemas. Eso es lo que somos. ¿Por qué la gente acude a un consejero? ¿Por qué la gente viene a ti? Porque tiene un problema, porque necesita ayuda. Y como lo dice el doctor Bruce Thompson, prácticamente todo en consejería se resume al término ayuda. Ayuda que alguien necesita y ayuda que alguien ofrece. Algunos de nosotros tenemos necesidad, pero no tenemos a alguien
que nos pueda ayudar. Hay otros que están rodeados de ayuda, pero no aceptan esta ayuda. Y en unos minutos más veremos que una de las principales características o de los principales elementos para poder ayudar a una persona es que ésta acepte que necesita ayuda. Yo puedo ofrecerte toda la ayuda del mundo, pero en ti depende que la quieras tomar, que la quieras aceptar. Dice Isaías capítulo 9 en el verso 6 que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerdo un pastor que tenía una idea contraria a consejería. Y él me decía que esto de consejería no tenía cabida en la Biblia, no era para nuestros tiempos. Fíjate que Isaías cita como segundo nombre, como segunda característica en la persona del Mesías, del ungido, del enviado, del verbo encarnado, consejero. Después de llamarle admirable, lo segundo que dice, consejero. Dios fuerte, Padre eterno. Amados, decirle a una persona lo que puede o lo que debe hacer. Eso es lo que hacemos. ¿Y por qué yo insisto en la palabra de Dios? En la importancia de que el consejero cristiano sea bíblico. Porque ni usted ni yo queremos poner en la boca de Dios algo que Dios no ha dicho. Siempre digo lo mismo y no me canso de decirlo. Cuando le vayas a decir a una persona, tengo palabra de Dios para ti, asegúrate que es palabra de Dios. Tú no tienes idea en lo que te estás metiendo cuando pones en la boca de Dios algo que Dios no dijo. Entonces, una relación exista o no exista, vínculo con la palabra. Para nosotros, como consejeros, es fundamental dejar claro lo que Dios dice. Recuerdo, Joel, hace unos años atrás, fui invitado a una entrevista, a un programa periodístico acá en Chile. Había un periodista muy famoso que luego falleció en un accidente. Y durante la entrevista, una y otra vez me preguntaba cosas y yo le decía, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y en un momento se molestó conmigo y me dice, ¿y usted no tiene opinión? Que solo dice, la Biblia dice. Dije, claro que sí, tengo opinión. La Biblia dice. Y esto salió y quedó famoso. Tampoco soy tan tonto. Porque si me vas a preguntar mi opinión sobre la ideología de género para hacerme un juicio después por una declaración que hice público, entonces tendrás que hacerle un juicio a la Biblia, porque yo cité lo que la Biblia dice. Tenemos que ser un poquito más Vivaldis, en el buen sentido de la palabra. Como dicen en Chile, más Vivaldi y menos Pavarotti. Es una forma elegante de decirlo frente a este grupo distinguido. A veces no tomamos en cuenta, pero la Biblia tiene la respuesta total para la necesidad total del hombre. Y un punto muy importante en consejería, y me gustaría que lo anoten nuestros queridos auditores, oyentes, quienes están con nosotros. Un punto muy importante en consejería es con
se ha debilitado o se ha descuidado Cielo, su conexión con Dios. cielo, ¿puedes repetir el punto? Se te congeló justo en ese momento. Conexión. Gracias. Conexión. ¿Conexión con qué? Conexión con Dios. Qué importante es esto. Yo, 8 de los que me buscan por un consejo, la respuesta está en este punto. Amigo, no culpes a una esposa, culpes a un pastor, no culpes a una familia, ni siquiera te culpes a ti. El punto no está en encontrar un culpable. El punto está en volver a Dios. Yo siempre le digo a mis queridas hermanas, no le pidas a un hombre que te ame y te cuide como solo Dios te puede amar y cuidar. Cuando tu relación con Dios no es buena, no existe un hombre en este universo que sea capaz de llenar ese espacio. No existe. Si nuestra relación con Dios no es buena, estarás buscando en otras personas, en otros quehaceres, en otra actividad. A veces despierto a las 5 de la mañana. Miro hacia mi derecha y ella no está. Se llama Berta Aida. Es mi amada esposa. Y a las 5 de la mañana ya no está en la cama. Yo sé con quién está. Está con el único con el que no puedo competir. Está con el primero y con el más grande amor de su vida. Y mientras eso siga así, vamos a seguir celebrando años de matrimonio. Porque si mi esposa no tuviera la relación que tiene con Dios, estoy seguro que me hubiera mandado a la feria hace años. No tenga dudas sobre esto, no estoy bromeando. Porque hasta para mí se hace difícil vivir con un tipo como yo. Si nuestra conexión con Dios no es buena, nada será satisfactorio. Y en el mundo hay demasiadas personas culpando a otros por lo que les pasa. Si yo hubiera tenido una mejor familia, si hubiera nacido en otra parte, si hubiera crecido en otra iglesia, si tuviera otro ministerio, si otro se hubiera importado conmigo, si tuviera quien me escuche, quien me mentoree, queridos, nuestra conexión con Dios es lo más importante. Y amados consejeros, reciban esto esta noche como una palabra de Dios. La mayoría de los problemas que traen las personas y buscan nuestra ayuda, sinceramente, ellos conocen la respuesta. La mayoría de las personas que buscan un consejero ya saben cuál es la respuesta, saben lo que les vamos a decir. Lo tienen claro. Igualmente se lo vamos a decir. Pero nuestra primera pregunta es ayudar a esa conexión con Dios, esa pasión, ese amor que se ha enfriado, que se ha descuidado, a través de animarles, de orar por ellos. A veces les escucho y me doy cuenta en las primeras frases, está culpando a alguien, está buscando un sustituto. En segundo lugar, la conexión con los semejantes.
con aquellos que nos rodean. A veces decimos que tenemos una buena conexión con Dios, pero no nos llevamos bien con otros. Y yo recuerdo a un anciano, a un hombre de 114 años, don Pedro Ferreira, el papá de mi abuela, mi bisabuelo. Con esa edad, él me dijo una de las cosas que nunca voy a olvidar en la vida. Yo era apenas un niño y él me dijo, hijo, el secreto para ser una persona exitosa en la vida es saber darse bien con las personas, es saber llevarse bien con las personas. Muchas veces la gente viene a nosotros quebrantados por lo que otros dijeron, heridos por lo que otros dijeron, dolidos, desanimados. Pero ¿y qué con lo que nosotros decimos? ¿Y qué con lo que nosotros hacemos? Necesitamos entender que no solamente nuestra conexión con Dios, también nuestra conexión con nuestros semejantes. Llámense padre, esposa, esposo, hijo, vecino, amigo, hermano, colega de trabajo. Conexión. Muchas veces nuestra vida es compleja y complicada porque no tenemos una buena conexión con ellos. Y en tercer lugar, la conexión con nosotros mismos. No solamente con Dios, con mis semejantes, sino con nosotros mismos. A veces ocurre que una de estas no está bien alineada. Días atrás tuve un accidente. Los muchachos, ¿cómo lo digo? Porque hay otros que están viendo esto. Bueno, lo voy a decir lo mejor que me salga. Tengo unos cuantos jóvenes aquí en esta base que tienen el hábito de venir a limpiar la plantilla de sus zapatos cuando está llena de barro en la escalera de mi casa. Hay una escalera que conecta la calle con la puerta de mi casa. Y muchos utilizan ese pasillo para ir en otras direcciones en la base. Les encanta pasar por mi vereda. Y algunos vienen cuando llueve y traen harto barro debajo de los pies. ¿Y a dónde lo vienen a depositar? En la escalera del tío Chelo. Ya se los he dicho varias veces. Creo que voy a poner un cartel luminoso ahora. Pero estos días estaba lloviendo, era de noche. Yo venía con una caja con comida y no me di cuenta que había barro encima del escalón. Y lo próximo que pasó es que en un momento me encontraba en el aire, literalmente en el aire, y rodeado de paquetes de arroz, de azúcar. Todo ocurrió en cámara lenta, Joel. Puedes reírte tranquilamente. Me imagino que debió haber sido para verlo en Matrix, así. Yo estaba mirando en un momento una lata de durazno que se elevaba y luego bajaba. Y la primera parte de mí que tuvo contacto con la escalera fue precisamente la parte más incómoda. Y los próximos días, hermano, yo sé que yo no dije ninguna mala palabra, pero me sorprendí con los pensamientos que pasaron por mi mente. Yo estaba bendiciendo a la persona que dejó el barro ahí, pero pasé como 8 días que no podía salir. No podía apoyar el pie, ¿sabe? No me podía poner un pantalón, un jean siquiera, porque tenía mi rodilla del tamaño de mi cabeza, inflamada. ¿Y qué voy a ir a un hospital público, dada como están las cosas? Opté por los tratamientos caseros. Y un día estaba pensando, pero esto no puede ser. Este es el peor momento en mi vida para estar inmóvil. Pero quiero contarles algo. Hablando con mi esposa me dijo, ¿cuánto tiempo hacía que no dormías una siesta? ¿Cuánto tiempo hacía
que te quedabas en la cama hasta las 8 de la mañana. Déjate en casa. A pesar de esa orden, tomé cuenta de que esta situación que viví por más de una semana me ayudó. Me leí un libro y medio. ¿Cuánto tiempo hacía que no me leía todo un libro en 4 o 5 días? A veces tenemos una buena relación con Dios. Tenemos una buena relación con nuestros semejantes, pero la conexión con nosotros mismos, con cómo nos sentimos, cómo manejamos los descansos, cómo hacemos el intervalo, cómo ocupamos el tiempo, cómo elegimos nuestras batallas, cómo distribuimos el descanso, el estudio, aún el ministerio. Yo creo que Dios no me empujó por la escalera, pero le agradezco a Dios por estos días que viví, en el que pude reconectarme con varias cosas que no estaban muy bien, especialmente con el descanso adecuado que se requiere. Aún un tipo como yo que siempre habla de la importancia del descanso, pero que quienes me conocen saben que no soy muy bueno para este punto. Dios permitió esta situación. Entonces, como consejeros cristianos, a veces tenemos que decirle a una persona que nos pregunta, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted cree? Yo no puedo hacerte ver a través de mis ojos. Eso es un principio de consejería. Un buen consejero es alguien que ayudará a otra persona a verlo con sus propios ojos, no con los míos. Jesús está parado frente a un hombre completamente ciego y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Recuerdas? Y cuando tú te encuentras con ese pasaje, dice, vamos, Cristo, ¿qué otra cosa va a querer el ciego? ¿Qué otra cosa va a pedir un hombre ciego? Entonces aquel hombre pronunció aquella frase tan preciosa en la Biblia, que recobre la vista. Eso es lo que quiero. ¿Por qué Jesús haría una pregunta que es tan obvia? Por una simple razón. Son las personas quienes tienen que declarar con sus propias palabras su deseo de cambio. Este es un principio importantísimo. Queremos ayudar a que se rehabilite el adicto. Queremos ayudar a que nuestro hermano abandone el alcohol, la pornografía, la ira. Queremos que entienda tantas cosas. Amigos, los cambios no se van a producir a menos que la persona lo reconozca, lo desee, lo pida. Quiero recuperar lo que había perdido. Quiero recuperar mi matrimonio. Quiero recuperar a mi hijo que ahora tiene 25 años. Quiero recuperar el diálogo con mi hija adolescente. Quiero recuperar lo espontáneo que era la aventura de mi matrimonio. Quiero recuperar mi libertad. Quiero quitarle al dinero el poder de controlar mi vida. Quiero abandonar esa codependencia. Quiero recuperar la fe que tenía en mi juventud. Quiero tiempo. Quiero volver a ser amigo. Quiero tener tiempo para mí. Mientras la persona no lo expresa, es muy difícil que un consejero consiga ese cambio, a menos que la persona lo desee. Esa conexión consigo mismo. Y para ayudar a esta persona
a conocer la voluntad de Dios para ellos, en una situación particular. Ayudarle a volver a poner su confianza en el Señor, a volver a tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Joel, tenemos unos amigos en el sur que todavía te recuerdan, por allá por Concepción. Hace algunas semanas atrás, uno de ellos me llamó y me dijo: tío, hay un negocio fenomenal que requiere una inversión, pero que la rentabilidad será 5 o 6 veces mayor en un plazo de 60, 90 días. No hay error, no hay cómo equivocarse. Es una ocasión, es una oportunidad. Está ahí, hay que tomarla. Y me dijo: he decidido juntar a 4 o 5 amigos, poner un capital, invertirlo y lo vamos a recuperar luego. Lo primero que le pregunté era si uno de estos asuntos piramidales. Me dijo: no. Es invertir en bienes raíces. Porque si me hubiera dicho lo otro, yo ya estoy al margen. Es invertir en bienes raíces. Me dijo: es un inmueble que vale tanto, pero ya hay una persona que lo quiere comprar y estaría dispuesto a pagar mucho más por esto. Así que le pregunté a mi hermano. Yo con él no tendría problemas en asociar, porque es un hombre que ama a Dios y lo conocemos hace años, Joel. Solo protejo su nombre por ética, pero es un amigo querido. Y le dije: ¿y quiénes son las otras personas? Dijo: son unos compañeros de trabajo. Y dime una cosa, ¿ellos son cristianos? ¿Ellos aman a Jesús? ¿Ellos viven los principios de la palabra? Dijo: no, pero son buenas personas. Doy testimonio de que son buenas personas. Querido, ni siquiera Jesús aceptó el título de buena persona. Ni siquiera Jesús quiso estar debajo de ese paraguas cuando alguien le dijo: maestro bueno. Dije: Mago, yo no entro. Yo estoy fuera. Yo te agradezco por haber pensado en mí, pero yo no entraría en un asunto, en un negocio, en una alianza, en un yugo desigual con personas que no aman a Dios y que no toman decisiones basadas en lo que Dios dice. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Yo quedé afuera, otra persona tomó el lugar que estaba para mí. Acabo de enterarme hace un par de días que fue una gran estafa. Este es el peor momento para ser estafado. Este es el peor momento en la vida para invertir todo lo que tienes y perderlo en la habilidad de personas que no conocen ni temen a Dios ni respetan a Dios. Ahora, si tú me preguntas si yo olfateé algo, tuve algún discernimiento, si Dios me habló algo, no, absolutamente no. Simplemente actué en base a lo que dice la palabra del Señor, que no está bien hacer este tipo de alianzas con personas inconversas. Entonces, aconsejar es aconsejar con la palabra de Dios. Consejería cristiana es con la guía del Espíritu Santo. Es ayudar a las personas a llegar a una conclusión, a tomar decisiones recordándoles lo que dice la Biblia para esa decisión. ¿Y por qué no puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque Dios dice que no. ¿Y por qué no puedo estar en determinadas situaciones? Porque Dios dice que no. Porque Dios dice que eso no es bueno para ti. ¿Y por qué no debería hacer esto?
porque Dios es quien determina. Ayer estaba caminando en Punta de Lobos con un joven nuevo en Cristo. Está dando los primeros pasos. Ese es un lugar que Joel conoce. Aquí un lugar de surfistas. Y era interesante, y lo digo con mucho respeto y cariño, tener a Joel aquí y tener a un boliviano surfeando en las playas chilenas, y él lo hacía con tremenda personalidad. Y fuimos ahí a este lugar, y este joven me pregunta, ¿y por qué hay que orar? Mira qué pregunta más linda. ¿Qué hace usted cuando ora? Porque yo le dije, en este lugar, en esta banca, Joel la conoce, hay una banca ahí justo mirando al mar. He tomado algunas de las decisiones más importantes de mi vida en ese lugar. Fui para allá con una taza de café o con un mate, y ahí me quedé un rato conversando con él. Y este joven me dice, ¿y qué haces cuando oras? ¿Por qué tienes que orar? Dije, bueno, sucede que a veces yo quiero una cosa y tal vez él no quiere eso para mí. O tal vez yo lo quiero de una manera y él me lo quiere dar de otra manera. Orar es hablar con Dios. Orar es poner en sus manos lo que es mi deseo y decirle, pero yo no quiero que sea como yo quiero, sino que yo prefiero como tú quieras. Muchas veces en consejería, esa será la gran pregunta de un consejero cristiano. Amigo, amiga, ¿cómo lo quiere usted? ¿A su manera o a la manera de Dios? Eso es lo que normalmente le pregunto a la gente. A veces matrimonios vienen justo aquí, a esta misma oficina donde están todos estos libros viejos por aquí. Y conversamos. Y yo les hago esta pregunta. Yo no veo que hay una crisis. Yo no le llamaría crisis a lo que ellos tienen. Algunos me dicen, venimos porque tenemos una crisis matrimonial. Yo no veo una crisis. Yo veo que quizás hay algunas cosas que necesitan ajuste. Hay algunas cosas que ya vamos a hablar de esto en estos días que vienen. Quizás hay una rutina. Quizás hay mucha individualidad. Quizás hay algunas cosas que se han descuidado. Pero ahí está la pregunta. ¿Cómo quieres que esto se haga? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Porque yo solo conozco dos maneras de hacer las cosas. O la nuestra o la de Dios. Y usted podría decir, bueno, también está la del diablo, pero yo trato de no ocupar esa. Sabemos que esa no nos lleva por un buen lugar. Generalmente es fácil discernir entre lo que el diablo quiere y lo que Dios quiere. Pero a veces la dificultad está en la manera como nosotros queremos esto. Entonces, es aquí donde ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor respecto a esto? Es por eso que la consejería cristiana, como lo ha planteado Joel, es una consejería que trae ayuda, que trae esperanza, donde una persona con conocimiento le ofrece a otra persona lo que necesita, pero no basado en lo que yo creo, basado en lo que dice la palabra de Dios. Es ahí donde está el fundamento de la consejería cristiana. Así que cuando usted me dice, deme un consejo, pero no use la Biblia, no tengo un consejo para ti, a menos que sea un consejo mecánico, de carpintería. Y aún esos también incluyen el sentir de Dios. Así que, queridos, la consejería cristiana es distinta a la consejería secular. Es diferente, porque la consejería cristiana es bíblica, es discipulado, es llevar a una persona a Cristo, es ayudar o tratar de ayudar
a entender que Dios tiene una voluntad para él. Mi hijo me preguntó a los 15 años, papá, ¿y si yo no quiero hacer lo que Dios quiere para mí? Excelente, perfecto. No, jamás le voy a decir eso a mi hijo. Papá, ¿y si yo no quiero hacer lo que Dios tiene? Hijo, es tu decisión. Pero si tú decides no tomar en cuenta lo que Dios tiene para ti, es una lamentable decisión. Porque la única cosa que garantiza tu éxito, tu seguridad, tu felicidad en la vida, es la voluntad del Señor. Solo sometiéndose a la voluntad de Dios, usted va a encontrar libertad. Yo estaba en la cárcel de Santa Cruz, una ciudad a unos 80 kilómetros de acá. No estaba preso, estaba visitándolos. Había ido para predicar la palabra. Un día le pedí que me dejaran preso, no me quisieron dejar. Hay que cometer un delito para que te metan preso. Yo quería quedarme un par de días ahí para poder evangelizarlos. No me admitieron sin delito y no voy a cometer un delito para estar ahí. Pero lo intenté, por lo menos lo intenté. Y me acuerdo que ya se terminaba el horario de visita y estábamos saliendo para recoger nuestra cédula de identidad y marcharnos. Y yo estaba en una conversación con un hombre que estaba ahí privado de su libertad. Y cuando ya estaba por cruzar la puerta, había una fila de personas. Este hombre se para en el medio para que todo el mundo escuche. ¡Doctor! ¡Escúcheme! Así que yo me volteé y ahí lo veo, grito como heroico. Dígale a mi hijo que lo amo, que solamente tengo pensamientos para él. Dígale a mi esposa que le mando este regalo. Y había tallado una especie de animalito en madera. Se veía bonito. Igual lo traje. Así que tuve que salir de la fila para ir a buscar lo que le quería enviar a su esposa, a su hijo. Y cuando lo estuve a menos de 1 metro, miré a este hombre y le dije, ¿realmente quieres darle un regalo a tu familia? A las 8:30 nomás lo voy a escuchar y de ahí empezamos a leer, ¿ya? Regálale a un hombre cambiado. Regálale a un hombre diferente. Regálale a una persona distinta. Sé el hombre que Dios quiere que seas para tu esposa. Sé el padre que Dios quiere que seas para tu hijo. Sé el jefe de familia que Dios espera que seas. No consigues nada con mandarle un elefantito tallado. Será un souvenir en una repisa. Les tengo una buena noticia. Este hombre no solamente escuchó, obedeció mi consejo y ahora puedo dar testimonio de que es un hombre cambiado. Eso era el mejor regalo que le podía dar a su familia. Entonces, amados, queremos ayudar a las personas a entender que Dios tiene una voluntad para ellos y que solo si se someten a la voluntad de Dios van a poder tener libertad, que tienen que someterse al deseo de Dios para ellos. Y aún si eres un cristiano y estás viviendo no alineado con la palabra de Dios, un consejero cristiano te va a ayudar a entender esto. Un joven me dijo una vez en España, en un culto abierto, llevo 3 años en esta iglesia y mi pastor nunca me dijo que es pecado vivir en un piso con mi novia. Vivían en unión libre, en concubinato, en fornicación. La palabra de Dios define las relaciones prematrimoniales. La Biblia dice textualmente que ningún fornicario heredará el reino de Dios. Yo sé que en algunos lugares esto no se puede decir
públicamente, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y este joven español me pregunta, ¿por qué viene usted aquí a hacerme sentir culpable? ¿Por qué otros miembros de mi iglesia, ni mi propio pastor, me dijeron que esto es pecado? Dijo, yo la amo, ella me ama, vivimos juntos en un piso, nos vamos a casar. Pero me dijo, no es un pedazo de metal ni un papel lo que hará que yo la ame, no necesito esto. Él quería seguir viviendo así, libre de responsabilidades. Le dije, querido, yo desconozco por qué tu pastor no te explicó esto. Y el pastor estaba presente. Yo desconozco por qué otros no te han dicho, pero la palabra de Dios dice que no está bien lo que estás haciendo. Probablemente un consejero secular no diría esto. Un consejero secular diría, bueno, si tú eres feliz, si los dos están a gusto, si disfrutan de estar así, fantástico. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esto no está bien. Fíjate que 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, consejeros cristianos, tenemos un estándar absoluto que es la palabra de Dios. Es aquí con lo que se mide, con lo que se evalúa, con lo que se justifica. Para nosotros, la Biblia es la fuente de la verdad. Lo que dice Dios. A mí no me importa lo que diga el psicólogo tanto, el psiquiatra tanto, el experto tanto, lo que diga el propio Sigmund Freud, que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, que dice Dios sobre esto. El consejero secular no tiene estos estándares. El consejero secular va a utilizar descubrimientos, normas de la sociedad, algunas de las cuales han ido incluso hasta cambiando. El consejero secular no tiene absolutos para juzgar las decisiones que toman las personas. La palabra de Dios dice que no está bien mentir, que no está bien fingir, que no está bien tergiversar. La palabra de Dios dice que no está bien manipular. La Biblia dice claramente que no es correcto hacer a otros sentir culpables. Estos son absolutos, estos son estándares. La palabra de Dios dice cómo debe un hombre y una mujer traer el sustento a casa. Esto es un absoluto. Y fíjate que el Salmo 119, verso 24, dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 24. Lo que Dios dice es consejería para mí. Y aunque los consejeros cristianos también estudian y muchas veces van a usar habilidades que aparecen en el campo de la psicología o de la consejería secular, pero como consejeros cristianos reconocemos que la Biblia, no la psicología, la Biblia es la autoridad final. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Un consejero cristiano no debiera molestarse porque alguien utilice la Biblia. Y algunos me dicen, no, es que la Biblia no abordaba este punto. Claro que sí lo abordaba. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Así que el énfasis del consejero cristiano es ayudar a sus aconsejados, ayudar a cambiar las mentiras de Satanás por la verdad de Dios. Dios no dijo que eres un fracaso. Dios no dijo que eres tiempo perdido. Dios no dijo que no eres nadie. Dios no dice esto. Dios dice todo lo contrario. Vamos a poner la verdad bíblica en el lugar del error. El consejero no cristiano, el psicólogo secular, dice que no se nace hombre, no se nace mujer. Que el sexo es de carácter constructivo. Que lo importante es cómo lo autopercibes. Que tú eres dueña de tu cuerpo. Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. La Biblia dice varón y hembra los creó. La Biblia dice Adán y Eva, no dice Adán y Esteban. Dios es claro sobre esto. La ley de Jehová es perfecta. Dios no dice que es un problema de identidad, porque no lo es. Es un problema de orientación. Y la Asociación Cristiana tiene una postura, pero la Asociación Americana de Psicología dice que si un niño se autopercibe con un sexo distinto al que tiene, es una disforia de género, está dentro de una lista de enfermedades. Ni siquiera lo dice una fuente cristiana, sino una fuente técnica. La ciencia dice que las características adquiridas no son transmisibles de una generación a otra. Si usted nació con las dos piernas buenas, pero en el camino de la vida tuvo un accidente y se le acortó una pierna, cuando usted sea papá, su hijo no va a nacer con una pierna corta, porque esa información no está en su información genética. Es importante tener esto muy presente. ¿Por qué? Porque dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Dios, Jesús es la verdad. Su palabra, su pensamiento, su deseo, su consejo es el verbo vivo de Dios. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia lo dice, que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que ya hemos dicho suficiente la definición y la diferencia entre consejería cristiana y consejería no cristiana. La una es bíblica, es discipulado, es formación de carácter, es basada en Dios, es basada en la verdad. Y la verdad, cuando es conocida, creída y obedecida, es lo que libera a las personas. Y solamente cuando una persona es libre, podrá oír a Dios, entender su identidad, cumplir con su verdadero llamado, y la otra simplemente no lo es. Cada persona escoge quién le va a aconsejar. Comenzamos esta charla esta noche diciendo que el punto más simple está aconsejando. A veces el consejo no viene de Dios, viene muy alejado de Dios. ¿Y cuáles son las principales características o cuáles son las características imprescindibles en un consejero cristiano? ¿Qué es lo que tiene que tener o debería tener o debería reflejar un consejero cristiano? En primer lugar, amor. Amor. Amor de Dios. Amor por las personas.
Yo no puedo demostrarte amor públicamente si aquí adentro te desprecio. Es muy difícil ayudar a una persona si no le amas. La palabra de Dios nos habla sobre esto. Dice que si tuviese profecía y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y eso está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Usted puede tener todo el conocimiento, toda la ciencia, entender todos los misterios, tener toda la fe. Escuche bien, lea este versículo con atención. No lo tome por alto. La Biblia dice todos los misterios, toda la ciencia, toda la fe. Una fe capaz de trasladar montes. Si tuviese toda profecía. Pero la Biblia dice que si no tengo amor, no soy nada. ¿Ustedes me creen si yo les digo que hay personas que pretenden ser consejeros sin amor? ¿Cuántas veces usted acude a un consejero y lo que consigue es más dolor? ¿Cuántas veces pasaste por esto, Sebastián? Sos un experto en esto. Sos un experto en esto. ¿Cuántas veces vi esa mirada llena de lágrimas? Quizás lo que te dijeron fue lo correcto, pero hubiera sido muy distinto si hubiera tenido el ingrediente del amor. Los franceses dicen que c'est le ton que fait la chanson. Es el tono lo que hace la canción, la forma como lo dicen. La verdad es que tal vez varios de los que estamos aquí nos hemos vuelto expertos en eso. Y por algo aprendimos. Dios ahora quiere que no repitamos lo mismo. El mismo error que otros cometieron con nosotros. Dígalo con amor. Dígalo con cariño. Dígalo gentilmente. Dice textualmente la palabra de Dios en Filipenses 4:5 que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. Vuestra gentileza, dígalo bonito. A veces lo que decimos se echa a perder porque lo dijimos sin amor. No elegimos el tono apropiado. Tal vez si lo hubiéramos escrito hubiera sido mejor, porque la comunicación verbal, el lenguaje, muchas veces va acompañado ¡Estoy en una clase! Acompañado de inflexiones, acompañado de tono de voz, acompañado de ciertas señales que también son formas de comunicar. Una de las características imprescindibles es el amor, la gentileza. Recuerdo personas, no creo que lo que me dijeron fue brillante. No creo que fue una idea extraordinaria. No lo recuerdo porque lo hayan dicho, wow, nunca había escuchado eso. Pero sí recuerdo la manera como lo dijeron. La forma, el tono, la expresión. Y si hay algo de lo que me tengo que arrepentir, y lo digo con vergüenza, es de que más de una vez no elegí la manera correcta de decir algo. Pude haberlo dicho en una forma muy distinta. Lástima que hay gente a quien tal vez nunca me enteré de cuánto le afectó lo que les dije.
Hay otros que sí. Y cuando usted se da cuenta que lo que dijo no fue dicho en el tono, en la manera correcta, nunca es tarde para poder corregirlo. Nunca es tarde para poder retirar y corregir nuestra respuesta. Gracias al Señor por el Espíritu Santo. Pero corrientemente nos una característica importante en un consejero es saber escuchar. Saber escuchar. El oyente activo. Qué importante es saber escuchar. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué importante es saber escuchar. A veces Berta se enoja conmigo. Bueno, no a veces. Seguido se enoja conmigo. Y me dice, es que no me estás escuchando. No me estás escuchando. Préstame atención, porque se nota por la respuesta que le estoy dando que no la estoy escuchando, que no estoy poniendo atención en lo que me está diciendo. Amados consejeros, consejeras, a veces cuando estamos hablando con personas, estamos revisando los mensajes de texto, estamos enviando un WhatsApp o simplemente estamos dando una explicación buena, pero que era para otro tema. La persona se da cuenta, no la estás escuchando. Tu mente está en otra parte. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas veces me ha pasado eso. Y a veces me avergüenza que alguien me mire y me diga, perdón, ¿me está escuchando? Yo no sé si ustedes han visto esto, pero hay culturas donde tú estás hablando con una persona y ni siquiera te deja terminar de hablar. Te interrumpe y te dice lo que está pensando en ese momento. Y esa es una clara demostración que no te estaba escuchando, estaba elaborando una respuesta en su mente y como ya lo tiene listo, no lo quiere perder y lo suelta. Pero quizás se perdió la parte importante. Amados, escuchar es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace. Si usted quiere ser un consejero, si usted quiere ser una consejera, si usted aspira a ser un consejero, pídale a Dios que le dé esta gracia. Hay un buen libro por ahí que se llama El arte de escuchar. El arte. Pareciera ser un arte. Bueno, yo reconozco que yo tengo mucho para crecer en esto. Hay otro buen libro que se lo recomiendo especialmente a los hombres que están participando esta noche y se llama El silencio de Adán, escrito por un autor llamado Larry Crabb. El silencio de Adán. Es barato y hasta se puede bajar en PDF. Y es un libro que trata una debilidad crónica en el género masculino. Hablar cuando hay que quedar callado y callarse cuando era el momento de hablar. Yo creo que ahora las hermanas lo van a querer leer también. Ahora, si las hermanas leen este libro, eso va a ser un arma en sus manos en contra de pobres hombres. Pero es un libro extraordinario. ¿Qué problema? Hablaste cuando era el momento de quedar callado. Y te callaste cuando era el momento de hablar. Creo que la segunda característica después del amor tiene que ser saber escuchar. De otra manera, lo mío, lo suyo, no es consejería. Pidámosle a Dios que nos dé otro llamado o que nos dé esta habilidad. Yo le dije esto al Señor, ¿por qué me llamaste a esto? Si hay una cosa que me aburre, es escuchar a una persona una hora. No tienes por qué escucharle una hora. Pero hoy
disfruto de escuchar a una persona. Estoy activo, participo, a veces hago preguntas. Perdón, lo que me estás diciendo es esto. No entendí bien. Participo activamente en esto. Queridos, número 3. Por favor, no olvide esto. Qué importante es tener un concepto, una idea clara de sí mismo. Qué importante es, como dicen en Chile, tener la película clara sobre uno mismo. Qué importante, qué relevante es esto. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia, Romanos 12, 3, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cordura. No tenga un concepto equivocado de sí mismo. Muchas veces dije, a mí no me importa lo que la gente diga. Yo repetía esto recurrentemente. A mí qué me importa lo que la gente diga. Que la gente hable lo que quiera, que la gente diga lo que quiera. A mí me va y me viene lo que la gente diga. Yo sé lo que soy, Dios sabe lo que soy, mi familia sabe lo que soy. Lo demás son rellenos. Yo decía eso con mucha frecuencia. Un día me di cuenta cuán equivocado yo estaba. Tú vas a decir esto hasta que un día alguien diga algo realmente relevante sobre ti. Y vas a querer salir rápido para aclararlo, como fue mi situación. Qué importante es conocer nuestros límites. Qué importante es respetar nuestros límites. Qué importante es respetar los límites de otras personas. Qué importante es saber hasta dónde puedo ir. Hasta dónde soy capaz de retener, hasta dónde puedo aguantar. Qué importante es tener un buen concepto de sí mismo, especialmente cuando alguien te va a decir algo que tú sabes que no es así. Una vez leí esta frase y nunca más la olvidé. Y fue dicha por una mujer que es una famosa consejera internacional. Y ella dijo, nadie puede herirte sin tu consentimiento. La gente puede gritarte lo que quiera en la calle. La gente puede escribir lo que quiera en tu muro. La gente puede acusarte de lo que le venga la gana. Sin embargo, eres tú quien decide aceptar eso como una verdad o como una mentira en tu vida. Y muchas veces sufrimos, y no por lo que la gente dice, sino porque nosotros decidimos darle a eso el poder de afectarnos. Usted sabe que no es una cualquiera. Usted sabe que no es una sinvergüenza. Usted sabe que usted no es una manipuladora. Usted sabe que usted no es un don nadie. Usted sabe que usted no es un pobre diablo. Usted sabe que usted no necesita un cartón. Por ahí tengo un montón de esos. Estuve años de mi vida detrás de ese certificado. Los coleccioné porque alguien me dijo, estudia para que seas alguien en la vida. Y yo creí que estudiando iba a ser alguien en la vida. 15 años después me di cuenta que hay que estudiar, hay que prepararse, pero no para ser alguien en la vida. Usted ya es alguien.
Y lo único que va a ocurrir es que ese estudio que usted va a realizar posiblemente va a potenciar más quien usted ya es. Que tus hijos estudien. Está bien lo que hacen, esforzarte para que ellos puedan lograr estar alguien en la vida. No los convenza de que ese cartón hará de ellos una persona. No, ellos ya son alguien, son más que alguien. Son nación santa, son príncipes, son hijos de Dios, son pueblo adquirido por Dios, son real sacerdocio. Ellos ya están sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Qué importante es esto. El día que yo entendí que lo más importante es lo que Dios piensa de mí y no lo que las personas piensan de mí, mi vida cambió. Porque, querida, cuando tú decides agradar a Dios, no importa a quién desagrades. Pero cuando tú no estás agradando a Dios, no importa a quién estás agradando. Lo más importante es agradarle a Él. Amén. Qué importante es entender y tener un concepto correcto de sí mismo. Carmen decía, cuando el diablo me venga a recordar mi pasado, yo le voy a recordar su futuro. Tenemos que tener esto claro. Otra cosa importante en los minutos que nos quedan, qué importante para un consejero es tener un buen nivel de sanidad personal, emocional, espiritual, física. ¿Cómo pretendes ayudar a alguien si todavía hay temas no resueltos en tu vida? ¿Cómo pretender sacar a otros de un problema cuando nosotros mismos aún estamos en esto? Así que, amor, saber escuchar, tener un buen concepto de sí mismo, pero también estar sano. Y el principio de la sanidad es reconocer que uno necesita ayuda. Es reconocer que uno está enfermo. Cuando un paciente visita la consulta de un médico y el médico le dice, lo que yo creo que usted tiene es un tumor. ¿Qué me viene usted a decir a mí que tengo un tumor? Yo sé lo que tengo. Yo no necesito que alguien me diga lo que tengo. Yo sé muy bien lo que tengo y me equivoqué en haber venido acá. En consejería, esto pasa mucho más de lo que te imaginas. A veces vas a estar 1 hora conversando con alguien, orando, dándole principios. Y esa persona va a voltear y va a hacer exactamente lo contrario a lo que tú le dijiste. Y va a volver a ti dentro de 1 mes y le vas a preguntar, ¿hiciste lo que te dije? No, es que no me pareció una buena idea, hice otra cosa. ¿Y te funcionó? No. Este es un tema importante en consejería. Dice Lucas capítulo 6, verso 45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para poder aconsejar, para poder ayudar a otras personas, necesitamos que Dios trate con nosotros. Hay 3 elementos importantes en el ministerio pastoral.
mensaje, mensajero y método. Mensaje, mensajero y método. Tú tienes un mensaje. Cada uno tiene su propio método. Cada uno tiene su propio estilo. Pero el mensajero es sumamente importante. Una vez estaba en una iglesia y le dije a mi esposa, me preocupa ver la forma como este pastor entrega el mensaje. Parecía un león enjaulado, caminando de un extremo a otro extremo del púlpito. Parecía un pistolero de Jesucristo disparando a todo el que infringe la ley de Dios. Era un ataque a la conciencia. Le dije a mi esposa, qué complicado es cuando un hombre llega del trabajo después de una jornada de 12 horas, cansado, luchando, sin haber comido tal vez, luchando para ir y estar en la reunión. Y lo único que no necesita es alguien que esté durante una hora condenándolo, atacándolo, agrediéndolo. Voy a decir esto muy, pero muy cuidadosamente. Se nota. Se nota cuando el consejero es sano o es herido. Se nota cuando respira por su herida. Se nota cuando lo que está diciendo está inclinado a una palabra de cobranza, de venganza, a un mensaje teledirigido. Se nota. La forma como comunicamos denota nuestra ciudadanía. Entonces, estar sano emocionalmente es muy importante. Sería muy difícil abrazar a una prostituta, a un homosexual, a un criminal, a un ladrón, si en mi corazón yo no tengo resuelta alguna de estas cosas. Hay personas que los damos como caso perdido. Amados consejeros, yo le pido a Dios que durante estos días el Espíritu Santo nos revele si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas. Porque sabe qué es lo complicado de un consejero herido, que funciona. Muchas veces el hecho de estar herido lo impulsa, porque no existe un estímulo más poderoso que una herida. Yo les voy a demostrar quién soy yo. Les voy a demostrar cuántos se equivocaron conmigo. Les voy a probar que yo estaba en lo correcto. Y esa persona se puede convertir en alguien muy popular dentro de un ministerio. Y muchas personas le buscan y se alimenta de esta búsqueda y crea una dependencia de sí misma. Necesita tanto del paciente. Pero en el fondo hay algo que no está arreglado. Hay falta de perdón. Hay rehusar al perdón. Hay amargura, hay indiferencia, hay dolor. Por eso yo digo, después del amor, de saber escuchar, de tener un buen concepto de sí mismo, qué importante estar sano emocionalmente. Yo puedo hablarte de que Dios sana, porque Él me sanó a mí. De que Él perdona, porque Él me perdonó a mí. No podríamos decir características importantes de un buen consejero sin decir que debe saber guardar la confidencialidad. Y este es el punto número 5. Un buen consejero, una buena consejera, tiene que saber guardar confidencialidad. Lo que la gente te comparte es muy serio, es privado, es íntimo, es delicado y se podría convertir en un arma en las manos inapropiadas. Número 5, saber guardar
confidencialidad. Dice Proverbios 25:9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hay mucha gente que tiene temor o vergüenza de hablar con un consejero? Porque probablemente ya pasó por esto. Y en mi tierra dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora. No vuelvo a confiar nunca más en nadie. Nunca más le vuelvo a abrir el corazón a nadie. Me equivoqué al contarle a alguien esto. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho esto? ¿Sabes con cuántas personas he hablado por largas horas? Y luego me llaman en la noche y me dicen, pastor, perdone que se lo pida, pero lo que le conté a usted no se lo diga a nadie. He pasado por esto tantas veces. ¿Qué es lo que lleva a una persona a tener que recordarle a alguien? No lo digas, por favor. Porque a veces confiamos en una persona y le estamos confiando nuestra vida, un secreto, algo que nos provocó dolor, vergüenza, culpa, decepción. A veces estamos tocando a personas en las cosas que hablamos. Qué triste es cuando nos enteramos que por ahí ahora todo el mundo sabe lo que fue dicho. Confidencialidad es una característica de un consejero cristiano. No descubras el secreto a otro. En sexto lugar, ya vamos cerrando este tiempo. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo lo siento? He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Este es uno de mis versos favoritos. Y espero que lo sea también para ti, Esther, para ti, Ana, para ti, Joel, para ti, Sebastián, y cuántos más estén ahí. Llamarás a gente que no conociste. Isaías 55, verso 5. Y gente que no te conocieron, correrán a ti. Pero nunca te olvides que no se trata de ti. Es por Él. Es por causa de Jehová tu Dios. Es por causa del Santo que te ha honrado. Punto número 6. Qué importante es tener claro quién soy y lo que hago. No soy el pastor. No soy un profeta. No soy un apóstol. No soy un evangelista. No soy un plantador de iglesias. No soy un maestro. No soy un compositor. ¿Y qué es lo que eres? Una consejera. Un consejero. Alguien que usa la palabra de Dios para persuadir a otra persona sobre una acción determinada. Pero en la Biblia existe el cargo de consejería. Ya vamos a hablar sobre esto. Qué importante es tener esto claro. Chiquillos, chiquillas, porque la gente te busca, porque la gente viene a ti, porque la gente te cuenta sus problemas, porque la gente te abre el corazón. No te pongas en un lugar que no te corresponde. No es ni más ni menos.
ese lugar que Dios te ha dado a ti. Y si coincidentemente eres pastor, y si coincidentemente eres un maestro, y si coincidentemente eres un apóstol, gloria a Dios. Pero a veces cuando la gente pregunta, ¿y usted qué es lo que hace? Consejería. ¿Y qué es lo que es eso? Trato de esforzarme por traer la palabra de Dios a una situación específica. Me acuerdo a Jesús sentado en una fogata revolviendo un fuego con una vara y un Pedro diciendo, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que voy a entrar a esa ciudad mañana y me van a crucificar. Y Pedro dice, ¿estás loco? Un momento. No puedes hacer eso. ¿Cómo vas a entrar ahí si saben que te van a matar? Arranquemos para el otro lado. Y Jesús le dijo, muchacho, tienes que poner la mente, la mira en las cosas de arriba. No puedes seguir pensando solamente en las cosas terrenales. Se lo dijo a un hombre a quien luego le comisionó su iglesia. ¿Te acuerdas que al final, cuando Jesús está listo, allí en la cruz, estaban Pedro y Juan por ahí? Y Jesús miró a Juan y le dijo, cuida de mi mamá. ¿A quién pondrías tú para cuidar de tu mamá? ¿Pondrías a cualquier persona? Claro que no. Pondrías a una persona a quien amas mucho. Pero luego miró a Pedro y le dijo, cuida de mi rebaño, cuida de mi iglesia. ¿Te diste cuenta qué impactante esto? Yo pondría a alguien a cuidar mi propia madre, pero no de la iglesia. ¿Cuánto vale la iglesia para Jesús? Qué importante es que un consejero tenga claro cuál es su trabajo, cuál es su labor. Y no se entrometa en el trabajo de otros y no piense que lo mío es menos y que lo del otro, y que esto de consejero es algo temporal, porque ya más adelante voy a ser pastor. Escúcheme. El hermano Pablo Findenbin, que fue un consejero hasta el final de su vida, y el mundo escuchó el mensaje del hermano Pablo. La radio transmundial transmitía y millones de personas escuchaban por la noche un mensaje a la conciencia por el hermano Pablo. Y no era otra cosa que un consejero. Y fueron millones de personas los que se reconciliaron con Cristo. Y ese hermano Pablo sacaba historias, yo no sé de dónde, pero todavía me gusta escucharlo, aunque ya no está con nosotros. Un consejero, de eso se trata. Me encanta pensar. Dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil, dispuesto para toda buena obra. Yo no necesito ser lo que otro es. Yo no necesito aspirar lo que otro es. Yo no necesito promoverme cuando el Espíritu Santo me está promoviendo. Esa iglesia necesita un consejero. Pero por encima de la necesidad de la iglesia, es allí donde Dios quiere que estés. Este es un juego de equipo. Este es un trabajo de equipo. No podrían ser todos, ojo, manos. Ese cuerpo sería mutante. No podrían ser todos pastores. ¿Qué privilegio tiene una persona que es llamada por Dios para ser un consejero? ¿Sabías que el porcentaje, lo decía el doctor James Dobson, que cada 90,000 cristianos hay un consejero?
qué privilegio si Dios te ha llamado a ser un consejero. Para eso hay que tener disposición. Hay que estar dispuesto. Hay que estar preparado, pero hay que estar dispuesto. Entonces, amados, espero que esta introducción a nuestro seminario esta noche nos ayude a comprender en qué mundo estamos viviendo. Que el dolor y el sufrimiento son una realidad ineludible. Y que en este tiempo ayudar a la gente a que pueda tener esperanza. Que usen la palabra de Dios. Que usen estos principios que establece la palabra de Dios. Y que no hay un solo tipo de consejero. Y no hay un solo tipo de consejería. Y que necesitamos entender la importancia de esta conexión que tiene que ver con Dios, con nuestros semejantes, con nosotros mismos, para poder ayudar a una persona a conocer la voluntad de Dios en una situación particular y poner su confianza en el Señor. La consejería es ayuda. La consejería es orientación. Consejería es ánimo. Consejería es discipulado. Es principios. Es palabra de Dios. Tenemos una regla, una plomada divina, un instrumento irrefutable, que es útil, que es inspirado por Dios, que puede corregir y redarguir, que lo que busca es que estemos preparados, que entendamos esta verdad. No se olvide la palabra que leímos en el Salmo 119. Tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Que Dios nos dé amor, que Dios nos dé gentileza, que Dios nos dé la gracia para saber escuchar, que podamos tener un buen concepto sobre nosotros mismos, que Dios nos muestre si hay algo que necesita ser sanado, que podamos saber guardar la confidencialidad y finalmente que podamos tener claridad sobre esta labor. 1991, invierno del 91. Yo estaba en una parcela de camino Lonquén, una madrugada orando. Dios me despertó. Dios me despertó. Escuché la voz de Dios. Y Dios me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Dije, Señor, mi papá está muerto. Mi papá está muerto hace 7 años. Es un hombre que ya no vive. ¿Qué caso tiene ahora recordar las cosas que mi papá hizo? Yo todavía no estaba consciente que hay cosas que nos ocurren en nuestra temprana edad y que pueden tener un efecto sobre nuestra vida futuramente. Y Dios me dijo, sí, tu papá está muerto, pero no tú. Y Dios me habló que tenía que perdonar a mi papá. Mi padre fue un hombre que caminó con Dios, que conocía la palabra, pero que en una etapa de su vida se apartó del Señor, se alejó de sus caminos y arrastró toda una familia preciosa al dolor, a la frustración, a la vergüenza. Dañó su matrimonio con mi mamá. Dañó la relación que tenía con nosotros. Mi hermana y yo llegamos a odiar a este hombre por el maltrato al que nos sometía. No podíamos creer que ese mismo hombre hubiera cambiado tanto. Y en el hogar de mis padres se instaló la mentira, la sospecha, el vicio, el abuso, la injusticia. Y pronto mi hermana y yo nos fuimos a la calle a juntarnos con otros que también estaban heridos,
que también estaban dolidos. Rápidamente uno se encuentra con gente que ha bebido de la misma copa de amargura. Y los próximos años de mi vida, mi adolescencia y juventud, fueron cargados de violencia, de desorden, en muchos sentidos. Hasta que Jesús llegó y tocó mi puerta y decidí abrirle y decidí invitarle a que fuera el Señor de mi vida. No fue fácil. Nadie me dijo que sería fácil. Tuve que pasar por caminos difíciles, romper con el orgullo, la vergüenza, la culpa, pedirle perdón a muchas personas. Pero yo no estaba consciente del daño que el odio, la amargura y la falta de perdón habían producido en mí. Y cuando yo hablaba con Dios, hablaba con un Dios distante, con un Señor, un Rey soberano, majestuoso. Pero yo nunca le había dicho a Dios, papá. Nunca le había dicho, papito. Nunca le había dicho, te amo, papi. Esas no eran palabras que yo usaba en mis conversaciones con Dios. Como joven evangelista, llevé a mucha gente a conocer a Cristo y les presentaba al Rey de Reyes, al Señor que transformaría sus vidas, pero nunca les hablé del Padre. Cuando vine a Juventud con una misión, la primera charla que impactó mi vida fue la charla de la paternidad de Dios. Allí descubrí que Dios quería ser para mí alguien cercano, alguien íntimo, alguien especial, diferente. Pero yo no podía ver a Dios como padre porque los recuerdos de mi papá me lo impedían. Las heridas que él provocó y que yo creí olvidadas con su muerte, estaban ahí. Cerré la puerta de una bodega a la que no quise entrar más. Fue allí en aquella escuela cuando Dios me dijo, yo quiero ser tu papá. Yo quiero ser ese padre. Y yo pude perdonar a mi padre. Y pude perdonarlo unilateralmente porque él ya no estaba para tenerlo frente a mí. Pero tal vez, amigos, algunos de ustedes sí tienen la oportunidad todavía de expresar palabras de perdón hacia personas que los hirieron, les lastimaron, les afectaron. Y no importa si ellos lo van a reconocer o no, no importa si lo van a admitir o no. Y tal vez esta misma noche, allí donde tú estás, solito en el lugar donde estás, declara palabras de perdón, declara palabras de amor, porque Dios te quiere usar para traer sanidad a las naciones. Dios no te llamó a multiplicar iglesia, Dios no te llamó a multiplicar bases misioneras, Dios te llamó a ti, chiquilla, a ser madre de naciones, padre de naciones. Y para que esto pase, hay cosas que Él tiene que sanar primero en nuestros corazones. Hoy yo les puedo hablar de mi padre y tener una sonrisa en mis labios, algo que yo no podía hacer en otra época. La memoria está. No me he olvidado lo que Él me hizo. ¿Quién dijo que perdonar es olvidar? Pero el dolor no está, porque se lo entregué a Jesús. Y tal vez no sea tu papá, pero sea otra persona, otra circunstancia, un país del cual saliste, queriendo no volver nunca más. Hoy Dios quiere sanar esa herida en nuestros corazones, porque Dios quiere usarnos para traer sanidad a otros. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche. Joel tenía razón cuando me dijo que el tiempo iba a correr muy rápido. Los principios que he compartido con mis hermanos, anhelo que hayan sido de bendición a sus vidas. Ojalá que tan solo uno de tantos lo puedan conservar y aplicar en sus vidas. Señor, yo quiero agradecerte
y orar en esta noche por mis hermanas, por mis hermanos, por la palabra que ellos han escuchado y por el corazón que tienen para ti. Señor, úsales para tu gloria. Señor, tú hiciste muchos milagros, pero hubieron cosas que no pudiste hacer porque había incredulidad en los oyentes. Señor, yo te pido que podamos entender este principio, que es posible ayudar a las personas que se aproximan. No buscamos el favor de los hombres, buscamos agradarte a ti, como dice tu palabra. Señor, reconocemos y asumimos que tenemos limitaciones, que pasamos por algunas experiencias dolorosas en la vida, frustraciones de las que aprendimos muchas cosas. Y a veces no es un paso fácil aceptar esa realidad que tenemos, pero sí es importante aceptar que en nuestras limitaciones Dios nos puede usar para su gloria. Ayuda a mis hermanos. Es posible en el nombre de Jesús. Ayúdales a perdonar. Ayúdale a soltar esto que hasta ahora les ha golpeado. Y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Muchas gracias, Chelo. Gracias por esta introducción, por este tema tan precioso que sabemos que está muy, muy en tu corazón. Me gustaría tomar un par de minutos más si alguien de repente tiene preguntas o alguna pregunta. Voy a dar la opción de que puedan abrir sus micrófonos ahora. Así que si alguien quiere preguntar algo, pues siéntase libre de preguntar algo al tío Chelo y luego vamos a ir terminando. Uno a la vez. Bueno, decirle al tío Chelo que esto es algo personal, tal vez no me conozca, yo soy Sebastián, junto con mi esposa somos jucumeros de corazón. El tío Chelo es nuestro padre espiritual. El tío Chelo fue el que un día vio en nosotros un potencial, algo que estaba en nuestro matrimonio muy dañado, fue el que abrió las puertas de juventud con una misión para nosotros, para trabajar en el área de la consejería. Y hoy por hoy Dios nos dio ese gran ministerio que es la consejería. Entonces, para mí siempre hablo con el tío, siempre hablo con él, le digo, es un honor escucharlo, es un honor estar participando de lo que él habla, es tremendo como Dios lo usa, y hoy por hoy justo estamos en Montevideo, yo estoy estamos apoyando a una iglesia que justo está en un asentamiento, en una zona muy conflictiva, en una zona que hay mucha violencia, que hay mucha droga, que hay hasta muertes. El otro día mataron a 2 muchachos en el fondo de la iglesia, y gracias a lo que uno ha aprendido en la consejería, hoy está viniendo esas personas, ¿no? Personas muy dañadas, muy afectadas, muy, muy heridas, y como hablaba el tío Chelo, la importancia de poder escuchar y la importancia del amor, cómo un abrazo puede cambiar tanto en ese ambiente donde las personas viven, ¿no? Amén. Gracias hermano Sebastián, por sus palabras. Y bueno, ¿alguien más le Gracias. preguntar algo a Chelo? Y bueno, y si no, pues vamos a ir terminando por acá entonces.